Hola, creo que incluso ¿no? Sin micrófono, pero bueno. Hola, buenos días a todos. Yo soy Marta Matute, soy la responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales del Colegio Notarial de Madrid y os voy a presentar a Fernando Martínez Segura. Fernando tiene 25, tiene 25 años. Hace año y medio sacó las oposiciones a notario. Ahora os va a contar él qué características tiene esta profesión, porque os digo que él, la plaza que tomó es la plaza en un pueblo del País Vasco, que se llama también Segura. Sí. Es una curiosidad, ¿no? Como su apellido. Y entonces os va a contar pues, su experiencia. Hemos pensado que sería más, no sé, pues como más entretenido tener una conversación y bueno, yo como periodista pues le voy a hacer algunas preguntas que creo que son algunas de las preguntas que vosotros tenéis en la cabeza y que si en un momento determinado queréis interrumpir y que él explique algo más, pues podéis hacerlo, ¿no? Entonces, a mí, Fernando, me gustaría saber en primer lugar, animando a estos estudiantes de la Universidad Complutense, ¿por qué razones, 3, 4, 5 razones por las que crees que, o por las que tú estudiaste esta oposición? ¿Por qué decidiste presentarte a la oposición? Vale. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como ya me han introducido, sí, soy Fernando Martínez Segura, soy notario. Estoy en un pueblo que es Segura, en el País Vasco. Ahora mismo estoy en Madrid haciendo una sustitución de un compañero. Y bueno, pues la verdad es que pues, hacemos este formato porque yo también me enteré hace muy poco de que venía aquí a hablaros. Entonces, pues sentiros libres en cualquier momento de si tenéis cualquier duda o queréis preguntarme algo en concreto que no abarquemos, interrumpid o lo que sea y os trato de resolver lo que pueda. Entonces, pues ya contestando a Marta, razones para estudiar notarías, pues bueno, a ver, 3, 4, 5 la verdad es que tendría que pensarlo más. De entrada hay una que es fundamental y que se puede luego pues, extindir a su vez en varios puntos, pero es que profundizas mucho el conocimiento en determinadas materias del derecho, principalmente, sobre todo en el derecho privado, lo cual pues viene siendo derecho civil, mercantil, tributario y hipotecario, que es lo que más, y notarial, que tratamos en la posición de notarías. Entonces, pues eso es una cosa fundamental, lo de profundizar el conocimiento en estas materias, porque a partir de ahí lo puedes dividir en varias cosas. O sea, te permite, por otro lado, acceder a una profesión que es bonita, en el sentido en el que te permite atender a la gente, atender sus problemas. Es una profesión también que es cómoda en el sentido en que, pues, desde luego está bien remunerada, entonces no, es una profesión que es bonita y cómoda. También en el sentido de que si por lo que sea, por ejemplo, no apruebas la oposición, tienes una gran formación para ir a un despacho de abogados o a una empresa o lo que sea que la mayoría de la gente no tiene. Y bueno, fundamentalmente la decisión de opositar a notarías es valorar si efectivamente te gustan esas materias, porque la verdad es que la oposición, si de entrada ya no te gusta lo que vas a estudiar, es bastante complicado mantenerlo en el tiempo, porque la verdad es que opositar es una cuestión es una carrera a largo plazo, como se dice, y es una cuestión de estar años y meses, no es una cuestión de estar unos días o unas semanas. Y es complicado si eso no te gusta. Entonces, pues tener claro que eso os gusta de entrada y luego la oportunidad pues, de acceder a una profesión que es muy bonita y que si por lo que fuera las cosas se tuercen o se deja la oposición, se tiene una formación que es valorada por despachos, porque me consta de compañeros, que es valorada por despachos y por empresas de cara a otros trabajos, vamos. ¿Cuáles son, ahora vamos a ir a varios puntos, pero ¿cuáles son las principales asignaturas? O sea, ¿qué es de lo que sabe un notario? Sí, pues fundamentalmente, sobre todo, un notario sabe de derecho civil, que verdaderamente es
a mi entender, la materia fundamental del derecho, porque es de donde nace todo. Entonces, sabe de derecho civil y el primer examen de la oposición consiste fundamentalmente en derecho civil. Es un examen oral de 1 hora, de los cuales 54 minutos están contestando a 3 temas de derecho civil. Y luego sabemos también, es algo más accesorio, pero sabemos también de derecho fiscal, que se corresponde con el último tema del primer ejercicio de la oposición, que es más corto, en cambio hablamos 6 minutos solo, pero sabemos también de derecho fiscal. Y de derecho fiscal, pues es que a su vez todo esto se extiende y comprende muchas materias. De derecho fiscal, pues la primera parte del temario es más general, está más dirigida a la Ley General Tributaria, al IRPF, al impuesto de sociedades, al impuesto del patrimonio. Y la segunda parte es más notarial, más de lo que tenemos en el despacho nosotros en el día a día, que está más enfocada hacia el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. Y luego, efectivamente, el segundo ejercicio ya es un oral que abarca 2 temas de derecho mercantil de aproximadamente media hora. Y ahí abarca, pues, el primer tema normalmente es de sociedades y el segundo tema, pues, de contratación mercantil y concursal. Y luego, en cuanto a hipotecario, también tratamos de derecho hipotecario, que es una cuestión que no se suele tratar en la carrera, más bien una cosa accesoria a reales, el registro de la propiedad y demás, que ahí tenemos también que tratar 2 temas de derecho hipotecario y luego hay un tema ya en concreto, también corto, como el fiscal, sobre derecho notarial, pues sobre lo que es una escritura pública, lo que son las actas, la comparecencia ante el notario, el otorgamiento, etcétera. Y fundamentalmente esas son las materias de la oposición. Tienen tanto una vertiente teórica, porque los 2 primeros ejercicios de la oposición fundamentalmente consiste en memorizar los temas, en entenderlos, porque si no es muy complicado exponer a la velocidad que tienes que exponer los temas si no los entiendes, pero es memorizar los temas y cantarlos, como se dice, delante del tribunal. Y luego, en cambio, el tercer ejercicio de la oposición, que también es fundamental, que es el dictamen, consiste en una aplicación práctica de esos conocimientos adquiridos a lo largo de la preparación de los exámenes teóricos a un caso concreto que el tribunal pone y examina. Entonces, sí. Cuando yo he tenido que buscar un titular para el notariado, ¿no?, como periodista, siempre digo que los dos valores, los 2 pilares del notariado son la seguridad jurídica y el asesoramiento notarial. ¿Qué es eso de la seguridad jurídica de la que se habla tanto y más ahora, ¿no?, en este momento? Sí, bueno, la seguridad jurídica, pues efectivamente es una pieza esencial en el tráfico jurídico en general. Entonces, pues un poco el tráfico oscila entre 2 valores, que es la seguridad jurídica, que también se le llama seguridad estática, y la seguridad material o dinámica, que es la otra pieza fundamental. Entonces, la seguridad jurídica fundamentalmente consiste en, al hilo también está conectado, es que está todo un poco conectado, está conectado también con el asesoramiento. La seguridad jurídica, a mi modo de vista, lo sintetiza muy bien el artículo 145 del reglamento notarial, que dice que el notario da fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación para hacer el acto concreto, de que la voluntad ha sido libremente prestada y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes. Entonces, pues la seguridad jurídica consiste en que, efectivamente, el documento público, como consecuencia de que el notario da fe de estos hechos, es un documento que es auténtico y es un título de legitimación, por lo cual en el tráfico jurídico se entiende que lo que está contenido en el documento notarial es válido y es veraz. Entonces, pues como consecuencia de ello, es un importante título de legitimación en el tráfico de cara a actuar en cualquier otro... En los tribunales, por ejemplo, ¿no? En los tribunales, por ejemplo, con un poder para pleitos, o por ejemplo, si una persona quiere vender una casa, pues el hecho de que lo haya comprado en título público, pues efectivamente el documento notarial cumple con importantes funciones, es que en todos los papeles, tanto para una compra-venta, porque cumple con la función de la tradición por el 1462 del Código Civil, porque hace prueba de que todo lo consignado en el documento público, en principio, como dice el 145 del reglamento, está adecuado a la legalidad y se corresponde
con la voluntad de las partes y además con la voluntad debidamente informada y asesorada de las mismas. Por otro lado también porque, por ejemplo, en un préstamo hipotecario pues es un título ejecutivo que permite no ir directamente a un procedimiento declarativo, sino acudir a un proceso ejecutivo de cara a la ejecución del inmueble hipotecado si se incumple con los requisitos establecidos, si se incumplen las condiciones del préstamo. Pero vamos, la seguridad jurídica quiere decir fundamentalmente eso, está relacionada con el valor auténtico del documento notarial. Y luego hay otro asunto que es menos conocido, que es el asesoramiento, ¿no? Que además está también en el reglamento y que demuestra que los notarios o el notariado es una profesión muy ligada a la gente, ¿no? A la calle, ¿no? Sois notarios, empezáis en pueblos, que ahora lo vas a contar, tenéis que empezar en pueblos normalmente. Bueno, sí. Y luego además estáis muy ligados a las necesidades de la gente, ¿no? ¿Qué es eso del asesoramiento? Bueno, pues el asesoramiento, el propio nombre lo indica, es asesorar a la gente que te viene al despacho. Entonces, luego en la realidad práctica te encuentras de todo. Te encuentras tanto gente que tiene las cosas muy claras, tanto gente que cree que tiene las cosas muy claras pero luego no las tiene tanto gente que no tiene ni idea y te viene a ti a preguntar. Y bueno, el asesoramiento pues en principio tiene que estar dirigido a las repercusiones jurídicas que tiene lo que se va a hacer en la escritura si se termina haciendo. Entonces, es que eso en el despacho te encuentras de todo. Te encuentras tanto gente que te llama por teléfono que lo ha estudiado ya con un abogado y que efectivamente está todo bien llevado y que es mucho más relativo el nivel de asesoramiento que tú prestas. Tú simplemente, pues si lo tienen ya hablado con un abogado y tú ves que eso efectivamente se puede hacer correctamente, pues consiste simplemente en recoger el documento. A veces te piden un borrador, entonces pues está ya redactado. A veces te traen ellos mismos una minuta. Esto, por ejemplo, pues puede pasar. Yo las minutas las acepto mucho cuando son poderes que van a ir al extranjero, porque yo desconozco la legislación extranjera en principio. Entonces, cuando han hablado con un abogado en Bolivia y saben la legislación de Bolivia, pues ahí me fío y digo que acepto su minuta. Pero vamos, el asesoramiento también te encuentras con gente que simplemente quiere asesorarse sobre repercusiones de una cosa y que luego no acaba haciendo un documento. Y luego te encuentras con que hay gente que quiere hacer una cosa y que se ha enterado de que fiscalmente tiene este trato desfavorable y te preguntas si hay alguna alternativa y tú pues te estrujas un poco la cabeza para tratar de verlo o directamente dices que no, porque eso lo que ellos implican es un fraude. Entonces es combinar todo. Ahora, por ejemplo, la función del asesoramiento se ve muy clara en los préstamos hipotecarios, sobre todo de viviendas, porque la ley de 2019 exige antes de firmar directamente el préstamo hipotecario que por lo menos 24 horas antes el hipotecante, el prestatario, haya ido a un notario de su libre elección a que le explique todas las cláusulas financieras del préstamo y el proyecto de contrato y demás. Y entonces, pues se acompaña también un test que hay que hacerles sobre diferentes escenarios o posibilidades que puede tener el préstamo hipotecario. Entonces, eso es importante porque efectivamente con la crisis del 2007-2008 pues hubo una crisis importante del mercado hipotecario y hubo gente que acabó pues incluso no solo perdiendo la casa, sino que además la casa se acabó mal vendiendo en un proceso ejecutivo y se encontró con que había perdido la casa y que además seguía debiendo dinero al banco. Entonces, pues para tratar de paliar eso se buscaron alternativas y la alternativa se ha centrado en el asesoramiento notarial, que es un asesoramiento que presta el notario de manera gratuita y que consiste efectivamente en explicar los diferentes escenarios o posibilidades que en función de la documentación precontractual puede tener la hipoteca y asegurarse de que lo ha comprendido mediante la elaboración de un test que hacen contigo. Y además eliges tú el banco, ¿no? Porque antes los bancos a veces imponían el banco, eliges tú el notario, ¿no? Porque antes los bancos imponían y ahora es el cliente el que decide. En principio, además, uno de los documentos que entraña la documentación precontractual del banco es uno explícito en el que se dice que tiene derecho a elegir el notario de la libre elección el prestatario, sí. Te quería hacer otra pregunta que yo creo que es peculiar, ¿no? Que es el hecho de que sois
creo que la única profesión en la que a la vez sois notario, sois profesionales del derecho y funcionarios públicos. No hay otros funcionarios, bueno, los registradores. Registradores, sí. Los registradores y vosotros sois los únicos funcionarios públicos que a la vez sois profesionales del derecho. ¿Qué significa esto? Esta dualidad, ¿cómo se expresa en la profesión? Pues esa dualidad lo que quiere decir es que somos una cosa un poco rara, porque tenemos cosas de un lado y cosas del otro. ¿Qué significa que somos profesionales? Bueno, de hecho, el reglamento notarial antes de la reforma del 2007 lo decía a la inversa, decía que lo primero éramos profesionales del derecho y funcionarios públicos. Y luego hubo una reforma en 2007 que dice lo mismo, pero que nos lo invierte. Dice que somos funcionarios públicos y profesionales del derecho. Entonces, quiere decir que somos un tercio, un genus, una cosa a medio camino entre una zona gris, entre lo uno y lo otro. El carácter de profesional del derecho, por ejemplo, se manifiesta en determinadas competencias del notario, como por ejemplo se manifiesta en la misma labor del asesoramiento que acabo de explicar brevemente, pues que efectivamente el ser notario exige ser un profesional del derecho, es decir, conocer el derecho, conocer la legalidad del acto, conocer las diferentes implicaciones y ser capaz de explicarlas a la gente que viene a la notaría. Y por otro lado, que somos funcionarios públicos, pues entraña a su vez diferentes cuestiones. Significa que, por ejemplo, reglamentos europeos, por ejemplo, de régimen económico matrimonial y el de sucesiones del 2012, dentro de los primeros artículos hacen una definición genérica de lo que es un órgano jurisdiccional para atender determinados expedientes, que son fundamentalmente expedientes de jurisdicción voluntaria que hemos asumido a partir del 2015. Por ejemplo, podemos celebrar matrimonio, podemos hacer divorcio. Bueno, la jurisdicción voluntaria es fundamentalmente una serie de expedientes que tenían tradicionalmente una naturaleza judicial, pero que se entendieron que, a pesar de tener naturaleza judicial, no tenían un carácter contencioso, y entonces se liberalizó un poco su régimen para descongestionar juzgados y tribunales, y los hemos asumido fundamentalmente letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores. Entonces los expedientes, pues está el divorcio, está el matrimonio, está hacer un acta de declaración de herederos a intestato en el caso de que una persona haya fallecido sin testamento, está la adveración y protocolización de testamentos cerrados y de testamentos hológrafos, está de todo, la consignación ante el notario, subastas, efectivamente, está un poco de todo. Estos pues eran expedientes judiciales, por ejemplo, que por nuestra condición de funcionarios públicos no tenían un carácter contencioso, no había conflicto entre las partes y que pues, ha pasado a asumir el notariado. También quiere decir, por ejemplo, que como consecuencia de nuestra condición de funcionario público, que nosotros cobramos por arancel. Es decir, que hay un... Depende un poco del arancel, porque depende del concepto. Y todos los notarios cobráis lo mismo. Sí, porque bueno, es no, una pregunta lo mismo que llega mucho sí, al cobramos por lo colegio, mismo, pero no por lo mismo. Bueno, cobramos por lo mismo, sí, pero... porque luego ahí depende... Claro, si tú haces 10 compraventas no cobras lo mismo que el que ha hecho 7. Entonces no cobras lo mismo, no hay nada sí, no, pero igualitario. No pero sí que en notario principio por cada su... compraventa tienes que cobrar lo mismo, efectivamente. Por cada compraventa que haces lo mismo, por cada préstamo lo mismo y bueno, por los documentos en cuantía lo mismo, etcétera. Y bueno, pero por otro lado, por ejemplo, se manifiesta que somos profesionales del derecho y que ahí tenemos condición privada en las relaciones con los trabajadores o por ejemplo, en el despacho notarial. El despacho notarial no es una oficina pública. Entonces, como consecuencia de que no es una oficina pública, cuando llegas te tienes que buscar tú el arrendamiento del local o tienes que comprar tú el inmueble en propiedad para vincularlo al despacho. O las relaciones con los trabajadores se rigen también por el derecho laboral. Es decir, hay un contrato de trabajo y hay un convenio colectivo entre notarios y personal empleado de notarías y tú tienes que hacer un contrato y tienes que pagar la nómina y demás como si fueses un empresario autónomo. Sí. ¿Sois autónomos? Somos autónomos, sí. O sea, en la Seguridad Social somos autónomos, sí. Bueno, cuéntanos ahora la oposición. ¿Cuántas horas estudiabas? ¿Cómo te organizabas? ¿Con quién preparaste? Un poco todos esos años de estudiante, de opositor. Bueno, yo no soy ningún ejemplo en esta materia porque, bueno, no soy ningún ejemplo, no soy algo representativo porque yo estudiaba mucho y la saqué muy rápido, que no es lo normal. Entonces, yo empecé a estudiar la oposición un 10 de junio de 2019, cuando acababa de acabar tercero de carrera, justo, ese verano. Y ahí ya empecé a estudiar
hice cuarto de carrera ese año y luego terminé cuarto de carrera, que se atrasó en julio del 20 y se convocaron oposiciones en enero del 21 y yo en octubre me examiné del primero, luego en marzo del 22 del segundo y en mayo del tercero y aprobé. Y entonces estuve poco tiempo, estuve 2 años y medio aproximadamente, y uno de los cuales de carrera. Porque habías empezado a estudiar durante Sí, la carrera. sí. ¿Cuántas horas estudiabas? ¿Cómo te Mucho. organizabas la carrera y la Sí. oposición? Bueno, fue un poco, es que es una cuestión que no es casi nada representativa porque, por ejemplo, a mí me tocó el COVID. O sea, ese año fue el año del COVID, entonces se suspendieron las clases y yo estaba en mi casa. Entonces, pues estaba en mi casa, estaba estudiando la oposición y cuando me tocó examinarme, pues que ya me lo sabía. Además era un curso un poco, no sé, filosofía del derecho, el emprendimiento y liderazgo. O sea, ya todo lo que era más troncal de derecho ya lo había pasado. Tampoco le dediqué mucho tiempo a la carrera. Pero bueno, ahí me organizaba yo como podía y pues iba viendo cada semana. Es que claro, no podía llevar un horario tan fijo porque de repente me ponían un trabajo y a lo mejor tenía que hacerlo. Entonces me iba organizando. Yo fundamentalmente siempre me levantaba a las 7 de la mañana, a las 7:45, 8 estaba estudiaba 3 horas, que siempre estudiaba lo que menos me apetecía al principio del día, para quitármelo ya de encima y quedarme con el resto del día para lo que más me gustaba. Y luego pues hacía un pequeño descanso a las 11, 11:30 después de haber estudiado 3 horas. Volvía y estaba hasta la hora de comer, que podía ser, te organizabas un poco según los objetivos. Podía ser hasta las 2:15, hasta las 2:30, porque quieres acabar un epígrafe o lo que sea del tema y a veces puedes acabar 10 minutos antes y otras veces 10 minutos después, pero vamos. Y estudiaba ahí y luego pues 2:30 comía, a las 3:30 me volvía a poner de nuevo y hacía lo mismo. Estudiaba 3 horas hasta las 6 y pico, 6:30, volvía a merendar algo y luego pues estudiaba hasta la hora de la cena, hasta las 9 o así. Y luego eso era el día a día, de lunes a viernes. El sábado me lo tomaba libre y el domingo también, de domingo a viernes. Y yo no me cogía vacaciones, que eso pues es un poco particular. Yo no las necesitaba, quería probar la oposición y no sé. Si hubiese tenido necesidad me las hubiera cogido, pero yo veía que tiraba, que no me saturaba y no me cogí ni vacaciones de Navidad, ni vacaciones de Semana Santa, ni vacaciones de verano. Y luego en cuanto a El preparador. Sí. El preparador. Bueno, yo preparé Bueno, es que mis preparadores justo ahora lo acaban de dejar, o lo van a dejar cuando Pero aprueben bueno, estos. Pero sí. cuéntanos, Sí, explícales qué es la figura del preparador. La figura del preparador es una figura que es en cierto modo pues un maestro y un acompañante. Entonces, el preparador es una guía, y te asesora un poco en cuanto a lo que tienes que hacer y cómo afrontar la oposición, porque claro, como es algo tan a largo plazo, es decir, que tú cuando te pones a estudiar el primer día, aparte de que, o sea, es que es una materia que es muy difícil de abarcar, entonces es una persona que ha pasado por ahí y que te sabe guiar porque está fundamentalmente, bueno, no fundamentalmente, pero que se dedica a eso, se dedica a preparar a la gente. Y entonces te asesoran en cuanto al método a seguir. Por ejemplo, fundamentalmente en materia de oposiciones se vienen manejando principalmente 2 métodos distintos, el método de vueltas y el sistema del acumulado. El sistema de vueltas consiste en que tú haces una primera vuelta que puede ser, bueno, no sé, del temario del primer ejercicio, y la haces al principio pues más lento porque no lo has visto nada en tu vida. Entonces, pues a lo mejor lo haces en 8 meses, 9 meses, lo que sea. Y luego pues vas haciendo vueltas cada vez más rápido porque cada vez te suena más todo y lo te lo sabes mejor. Y hasta que al final haces vueltas muy rápido y ya te examinas en teoría cuando ya las estás haciendo a toda velocidad y te lo sabes. Y luego está el sistema de acumulado, que en concreto fue el que yo seguí, que el sistema de acumulado consiste en acumular los temas. Es decir, que una vez tú te estudias un tema, luego ya nunca lo sueltas. Siempre lo tienes que repasar y vas alejando el repaso en el tiempo. Es decir, por ejemplo, pues el día 1 me estudió el tema 1, el día 2 me estudió el tema 2 y me repaso el tema 1. El día 3 me estudió el tema 3 y me repaso el 2. El 4 me estudio el 4, me repaso el 3 y me repaso el 1. Y los vas alejando. Mis preparadores lo llaman la pirámide porque como
cada vez te va metiendo cada vez más tiempo en el tema, acaba teniendo una forma piramidal cuando tú organizas el estudio. Entonces, bueno, es un sistema que también pasa que cada opositor es un mundo. Es decir, que yo conozco a mí me funcionó muy bien lo del acumulado, pero yo conozco a gente que en cambio le funcionaba peor y iba por un sistema de vueltas. Y ahí pues también juega un papel el preparador de ver si tú estás afrontando bien el temario llevando un método u otro, o si haces una cosa mixta o lo que sea. Y bueno, y lo que es ya evidente es que normalmente una vez a la semana, en notarías es una vez a la semana la tradición. Existen otras oposiciones, o jueces o fiscales o abogados del Estado o demás, que tienen tradición de ir más tiempo al preparador, yo creo que van 2 o 3 veces a la semana. En notarías vamos una vez a la semana, es lo normal y lo que hace casi todo el mundo. Y luego lo que pasa es que cada vez... A mí me pasaba que, como hacía un sistema de acumulado, y luego también fue el COVID, que luego había algunos que hacían cosas por Zoom, otros que no. Yo hubo un tiempo ahí en el que dejé de cantar con el preparador, pero ¿qué pasa? Que como yo hacía un sistema de acumulado y ya llevaba unos meses que más o menos sabía el nivel de exigencia y cómo tenía que saberme yo los temas y era exigente conmigo mismo, pues el sistema de acumulado, al hacer el repaso, lo que siempre hacía, y me recomendó todo el mundo siempre, es que tú tienes que cantar el tema antes de leértelo. Es decir, que si tú te lees el tema cuando te lo tienes que repasar y luego lo cantas, eso no sirve de nada, se trata de sufrir. Se trata de sufrir cantándolo y viendo que a lo mejor no lo tienes fresco y no te lo sabes muy bien, pero tú en tu casa te lo exiges como si te tocara el día de un tribunal, porque fundamentalmente es un buen sistema en el sentido en que tú, el sistema de vueltas un poco, según mis preparadores, era su idea, te lleva un poco a que tú el día de antes del preparador o la mañana de antes te repases todos los temas que llevas de esa semana y cantes un tema que te has mirado esa semana, cuando el día del examen no te vas a mirar todo el día de antes del examen porque no te da tiempo. O sea, las vueltas las das en 10 días, en 11 días o en 12 días. Entonces, lo del acumulado te permitía, pues, cuando tú hacías los repasos, lo cantabas siempre sin mirarlo y lo sufrías, pero era un reflejo fiel de lo que iba a ser luego el día del examen. El día del examen lo ibas a cantar a días vista, no ibas a cantar lo que te habías mirado esa mañana. Vamos a hablar ahora del coste de la oposición, porque a veces tardas pocos años en sacarla, pero a veces son algunos años más. ¿Cuestan los preparadores? ¿Hay becas? ¿Qué es lo que te facilitan los colegios profesionales para estudiar? Bueno, pues fundamentalmente la organización consiste en que el notariado está dividido en colegios notariales que vienen a coincidir con cada una de las comunidades autónomas y luego la mayoría de las comunidades autónomas, no todas, pero la mayoría tienen academias de preparación a su cargo. Entonces, pues por ser preparador no se cobra, en el notariado no se cobra, sé que existen... Son notarios los Somos preparadores. notarios, sí, todo el mundo es notario. Bueno, luego existe un poco academias de registros que bueno, es importante destacarlo al nivel de organización de la oposición, que notarías no es una oposición que hay todos los años. Es una oposición que hay un año sí y un año no, y la combinan con registros. Es el sistema que existe actualmente, desde el año 2015. Entonces, existe, como son oposiciones que son hermanas, no coincide... De hecho, parece que lo de alternarlas fue una cosa que se quedó a medio camino, de tratar de unificar un poco como hicieron con jueces y fiscales, pero no salió, se quedó a medio camino. Entonces, el temario es muy similar, el 90% del temario de notarías es el 90% del temario de registros, pero no se terminó de unificar. Entonces, unificaron muchas cosas del temario, hicieron la alternancia, pero no hicieron la misma oposición. Y entonces pues se vienen alternando, pero ocurre que como hay mucha gente que ya se sabe por el hecho de hacer registros o por el hecho de hacer notarías, ya se sabe el 90% del temario de la otra oposición, si no les convocan o no llegan o les han suspendido y no quieren esperar 2 años, se tratan de adaptar y ir a la otra. Y entonces pues también ocurre que existen registradores que preparan en cierto modo a notarías, sobre todo los orales, luego los que son prácticos. Es que la figura del preparador es esencial en el teórico en cuanto a una guía para ir cantando y un reflejo de lo que hay que hacer, pero también tiene una función esencial y para mí donde más en el dictamen, porque el dictamen no te lo sacas tú de, no sé, o sea, es un caso jurídico que ahí pues yo iba casi todos los días a resolver casos y a que me los explicaran, y ahí sí que es esencial que sea una persona que sepa explicar y que sepa
pues es discutir naturaleza jurídica de las cosas, los efectos. Entonces, pues yendo por un lado te puede salir una cosa totalmente contraria de yendo por otro lado de cara a un caso práctico, y que te sepa asesorar y preparar bien y enseñarte en esa parcela. Y ahí sí que es fundamental. Entonces, pues normalmente cuando pasa eso de que hay un trasvase, los de registros los tratan de meter en academias de notarías para el práctico, y a la inversa, imagino, los de notarías tratan de meterlos a alguna academia del colegio de registradores para hacer la calificación en el caso de registros. ¿Y cuál era? Las becas. Bueno, entonces, como preparadores, como tal, no cobramos los preparadores de la oposición. Lo que pasa es que hay que pagar una cuota. Es poco, creo que son 50 euros mensuales o trimestrales, no tengo ni idea. Son 50 euros así que hay que pagar por la academia. Es decir, porque la academia pues tiene gente y os da que es por organización. ¿no? Efectivamente, es la que da el temario. Material, ¿no? Da el temario y pues pasa los temas y pasa las actualizaciones, cuando hay que hacer actualizaciones porque se hayan cambiado algo en las leyes o jurisprudencia, lo que sea. Con lo cual, con ese temario tú puedes prepararlo, no tienes que luego estar buscando y documentación No, con el temario te basta. Bueno, lo que tienes que hacer es acortar los temas porque te ponen muchas cosas, son muy largos, no te da tiempo luego a cantar todo lo que te dan ahí, pero vamos, no, el temario está ahí. Bueno, te voy a hacer una última pregunta y si os parece damos paso a vuestras dudas. Y la última pregunta es si tenéis carrera profesional. Empecéis en los pueblos y ¿cuál es la carrera profesional que tiene un notario? Sí, bueno, no es tanto que empecemos en los pueblos, sino que empezamos en la plaza que nos sale en el concurso. Entonces, cuando esto ha cambiado. Históricamente, tú opositabas a una plaza. Es decir, que se liberaban unas plazas, porque había notarios que fallecían, ¿no? Notarios que se jubilaban, se liberaban unas plazas y esas plazas iban directamente a la oposición. Y entonces se asignaban a la oposición y tú opositabas a una plaza, tú no opositabas a notario, opositabas a notario de Segura o de donde sea. Y eso se cambió y se pasó a opositar al título de notario. Entonces, una vez opositas al título de notario, luego hay un concurso. Y en ese concurso van notarios de toda España, es gente que son gente que ya es notario y que quiere cambiar de plaza. Yo, por ejemplo, ahora probablemente concurse. Yo estoy en Segura, pero me puedo marchar a otro lado. Pues a ver si me sale o no, pero claro, va gente que ya es notario y gente que no es notario, que son los que acaban de aprobar. Bueno, que son notarios pero que no tienen antigüedad. Y entonces las plazas se adjudican en función de unos criterios de antigüedad. Es un poco complicado, pero existe antigüedad en clase y antigüedad en carrera. Antigüedad en carrera es directamente cuánto tiempo llevas en el cuerpo, y antigüedad en clase lo que quiere decir es que dentro de las notarías las plazas están divididas en tres categorías. Las de primera, que son capitales de provincia, ciudades de más de 75.000 habitantes. Las de segunda, que son ciudades entre 25.000 y 75.000 habitantes. Y las de tercera, que son pues, pueblos más pequeños. Y entonces, a veces, en teoría, cada tres plazas, dos van a antigüedad en carrera y una va a antigüedad en clase. Y entonces, en la antigüedad en clase no rige antigüedad en carrera en el sentido en que gana el que tiene más antigüedad dentro de esa clase en concreto. Es decir, que, por ejemplo, si se libera una de antigüedad en clase y va un notario que lleva 10 años en tercera y va un notario que lleva 9 años pero en primera, pues gana el que lleva 9 años en primera, porque lleva más tiempo en la clase. Y entonces, pues se adjudican siguiendo esos criterios de antigüedad. Y entonces, bueno, pues una vez apruebas, tú vas, como eres el último mono realmente, eres el que no tiene antigüedad, pues vas a las plazas que la gente que ya lleva tiempo en el cuerpo no suele querer. Y te encuentras de todo. O sea, por ejemplo, ahora Barcelona está muy poco solicitado por tema de que la gente que es de fuera de Barcelona hay mucha gente que no quiere ir. Entonces, por ejemplo, es curioso que Barcelona te la encuentras a gente de entrada. O sea, hay gente este año en tu oposición hubo cuatro que fueron a Barcelona, sí. Varios opositores, ¿no? Sí. Notarios que fueron a Barcelona. Sí, fueron 4 a Barcelona y 1 a Vitoria, pero porque bueno, la gente no quiere ir. Y luego todos los demás, fundamentalmente, bueno, también va mucha gente a ciudades más pequeñas de Cataluña. En Cataluña es más fácil. La verdad es que prácticamente la mitad de los que ingresan actualmente, pero también ocurre esto en otros cuerpos, van a Cataluña, porque realmente las plazas de la administración en otros, pues ocurre esto en jueces y fiscales, en abogados del Estado, en inspectores de Hacienda, en todo. La gente normalmente, pues ha habido un poco éxodo de Cataluña con todo esto del procés y demás.
Entonces, mucha gente ingresa por ahí, lo cual también es algo entretenido porque, bueno, no conoces a gente de entrada, pero por lo menos conoces a la gente de tu promoción y demás, y bueno, hay ambiente. Entonces, eso, hay gente que va a primeras, y luego hay gente que va a terceras, y depende de lo que te toque. O sea, es que es muy aleatorio. Es muy aleatorio en el sentido en que a mí me tocó la plaza que había puesto la 40 y algo, y eso que yo concursé a 187 plazas, porque tienes que rellenar todas las que hay libres. Y me tocó la que tenía en el 30 y algo, pero basta que uno que esté por encima la haya pedido antes que yo esa justo y me envíen a la que tengo la 70 o lo que sea. No lo sé, ahí lo van adjudicando. Entonces es una lotería. Y luego es una lotería también en cuanto a la comodidad, porque es que te encuentras de todo. Yo, por ejemplo, cuando concursé a la mía, hay unos meses entre el concurso y la toma de posesión, yo cuando concursé a la mía, mi notaría tenía un empleado de toda la vida que estaba ahí, que hacía las cosas, y tenía un local. Y yo la subí por eso también. Y luego, en los meses de la toma de posesión, yo tuve mala suerte, pero se prejubiló el trabajador porque le dio un infarto, tenía 65 años y se prejubiló. Luego me encontré que no tenía empleado. Y el local me dijeron que la hija de la arrendadora volvía de México y que me buscara la vida un mes antes. Y me tuve que poner ahí, ir al pueblo, empezar a buscar locales, hablar con la gente, hablar con el alcalde. Pues un poco lío, la verdad. Pero luego, por ejemplo, yo ahí tuve mala suerte, pero luego, justo, se lo estaba comentando a Marta antes, justo la última de mi promoción, que era la que vamos, menos prioridad tenía. Claro, menos prioridad tenía para concursar. Justo fue a un pueblo en Burgos, que era un pueblo que tenía 2 notarías y que era una plaza que normalmente la gente no la quería porque había un tío que estaba ahí de toda la vida y que ya era el que llevaba todo en el pueblo, le conocía a todo el mundo, iba todo el mundo a la notaría y a la otra no iba nunca. Pues justo en ese concurso, el que llevaba toda la vida en el pueblo se mueve y a ella le toca a esta y se encuentra con un pueblo con muchos habitantes, que hay 2 notarías, que absorbe a todos los empleados, que se queda ahí. Entonces, pues bueno, o sea, ahí influye la suerte, es una lotería. Muy bien. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿No tenéis dudas? Sí. ¿Cómo que esto sí, esto no? ¿Cómo acortaste los temas? Que dices que eran muy largos los que te daba la academia. Vale, pues fundamentalmente se prioriza en los tribunales, en teoría, el derecho positivo. Es decir, que tú lo primero que tienes que decir es la ley. Y sobre todo en los temas de civil, que lo más importante es el civil. O sea, yo, por ejemplo, el segundo ejercicio me lo estoy en 3 meses. O sea, 4 meses en realidad, pero los 3 meses ya me lo sabía. Pero en ese sentido, o sea, y en cambio el primero estuve 2 años hasta que me examiné. Entonces, o sea, fundamentalmente la mayoría del tiempo te lo ocupa el civil. Lo otro es complicado porque te lo tienes que estudiar en poco periodo de tiempo en el intermedio entre los 2 exámenes. Tienes solo para dedicarlo exclusivamente, pero si realmente te pudieses dedicar 1 año y medio o 2 años a estudiar solo el mercantil y el hipotecario de la oposición, pues no digo que estuviese mamado, pero sería otra cosa. O sea, es otra cosa de dificultad. Entonces, ahí lo que tú tienes que ver fundamentalmente es los temas del derecho positivo, o sea, guiarte por lo que dice el código y en muchos temas, o sea, hay temas clásicos como la sociedad civil, que son pues, los artículos 1665 al 1708, el de las servidumbres legales, el tal, que prácticamente es decir solo código. No da tiempo a decir nada, si acaso haces un breve comentario. Y luego ya cuando tienes más experiencia te das cuenta de que el tema tiene también un papel de actuarlo. Es decir, que a lo mejor no digo la cosa más interesante, pero si yo la digo bien y la transmito bien, queda mejor que si yo estuviese diciendo un dato objetivo más interesante, pero lo transmito mal. Entonces, o sea, ahí tú te das cuenta de que, por ejemplo, es que se llama, cuando te toca examinarte le llaman actuar. Es que tiene en cierto modo una semejanza con actuar el tema, con actuarlo y aparentar que te lo sabes. O sea, no solo sabértelo, sino aparentar también que te lo sabes. Entonces, pues era fundamentalmente el derecho positivo, sí que tienes que sabértelo, los artículos y demás. Y luego, en cuanto es naturaleza jurídica efectos, pues ahí yo ya iba a lo que me parecía más interesante, a lo que yo veía que transmitía bien, a lo que me sentía cómodo. Si a veces, por ejemplo, el tema utilizaba unas expresiones, pero yo cuando lo repasaba me habían salido con otras y me gustaba más como lo decía yo, pues lo decía como yo, porque
Claro, o sea, el tribunal juzga también cómo tú le estás transmitiendo y si se enteran o no de lo que tú les estás diciendo y del aplomo que tú transmites al decir el tema. Entonces, ahí juega un papel subjetivo también con lo que tú te encuentras más cómodo al decir. Evidentemente no puedes decir barbaridades. O sea, quiero decir, tú no puedes llegar a notarías y decir que la inscripción en el registro de la propiedad es una inscripción constitutiva. Pero, hombre, luego, en cuanto a naturaleza jurídica, si esto del usufructo testamentario, si es una tesis contractual o una tesis sucesoria, o en la reversión, si es una tesis contractual o una tesis sucesoria, pues como te guste más. O sea, como transmitas con más seguridad las cosas, y eso es subjetivo. Pero fundamentalmente, claro, el tribunal lo que tiene ellos, además, cuando te examinan, es un temario que está publicado en el Boletín Oficial del Estado y que es público, que es el temario de la oposición. Ellos no tienen los temas y no tienen tampoco comentarios ni demás. Ellos, bueno, en mi oposición seguían el código, que tienen un código en la mesa y te lo van leyendo, lo cual a mí me tocó el depósito, por ejemplo, cantar, que el depósito también es un tema de un porrón de artículos. Y yo en cuanto vi que abrían el código y veo que empiezan a leer, y yo lo voy diciendo y ellos lo van leyendo, ¡buah!, me lo pasé fatal. Pero bueno, lo dije. Entonces, pues tiene de todo. Luego hay temas también que son el hecho jurídico y el negocio jurídico, y ahí no dices nada del código. No sé, pasa, pero ahí como transmitas tú más seguridad, y ahí también pues es fundamental el preparador, que el preparador te diga si lo estás diciendo bien y si lo estás diciendo mal. Pero vamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, son 4 en realidad, pero el cuarto es más trámite, porque cuando ya llegamos al cuarto ya estamos a plazas, o sea, las plazas ya están cubiertas. Es decir, si hay 90 plazas, ya solo quedamos 90. Entonces el cuarto ya es un trámite. Hay que hacerlo, pero es un trámite. Pero sí, son 3 exámenes, sí. Te quedas. No hay reserva de nada. Te quedas, sí. O sea, tienes que volver. Sí. Bueno, yo no recomendaría estudiar en ningún curso, o sea, eso total libertad de hacer lo que cada uno vea. Hay gente que prefiere, que está más ocupado o que prefiere vivir mejor la carrera. Yo me puse porque pues ya tenía claro y que iba a hacer eso, y no sé, ¿para qué alargarlo? O sea, ya tengo claro que voy a hacer esto, ¿para qué aplazarlo un año o aplazarlo si voy a ir aquí? Entonces, y además la agenda que yo tenía me lo permitía, en el sentido en que eran asignaturas que o sea, yo me lo organicé de entrada, me organicé que podía hacerlo, que podía sacar tiempo y hacerlo. Claro, yo entiendo que si tú estás en un doble grado en vez de en un solo derecho o tal, a lo mejor pues tienes más el tiempo cortado. Pero vamos, yo vi que tenía tiempo y que podía hacerlo y lo hice. Entonces, desde ahí, pues no recomendaría hacer nada, hay total voluntad de cada uno lo que vea. Si se quiere dedicar ya solo en exclusiva, porque la verdad es que puede ser complicado compaginar las dos cosas, porque un poco te puede pasar que ves que no avanzas tanto de una ni avanzas tanto de la otra. Es decir, que si tú te comparas, que es algo que no hay que hacer, pero si tú vas a cantar con más compañeros y ves que ellos llevan más temas que tú y demás, pues diciendo, joder, tal. Pero vamos, yo total libertad. O sea, ahí no recomendaría empezar en un curso o en otro, total libertad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo le veo continuidad, efectivamente, por distintas razones. Uno, en cuanto a la función de asesoramiento, es cierto que efectivamente la pueden prestar abogados, y es cierto que muchas veces la prestan muy bien, pero hay veces que no la prestan muy bien y que el notario la presta mejor. Eso también hay que decirlo. Por ejemplo, el otro día me encontré con una operación acordeón del 343 de la Ley de Sociedades de Capital, que el abogado les había dicho que no era necesario auditar las cuentas en una reducción de capital social por pérdidas y demás, y no, es necesario. O sea, hay veces que los abogados patinan y que tú estás por algo, y que efectivamente el asesoramiento, a veces, sobre todo en cuestiones que tratas tú directamente en la notaría, muchas veces lo prestas mejor. Y luego, en cuanto a las nuevas tecnologías, pues estos sistemas del PKI, Public Infrastructure, o el P2P de blockchain y demás, pues yo le veo continuidad en un cierto sentido, en cuanto a que, bueno, por un lado, estos sistemas no sabemos si se van a terminar de implementar o si no, porque lo que es cierto es que de momento
están cumpliendo fines especulativos, que no están cumpliendo el fin esencial que se proponía en un principio. Es decir, el blockchain en teoría tenía que sustituir el euro y no sustituye el euro. La gente compra blockchain para especular con el euro. Y en cuanto a que hay una cuestión esencial ahí, que muchas veces la gente que trata blockchain te trata el problema de o la tecnología del registro distribuido y demás, te trata el tema de, bueno, blockchain, sustituir el euro, perdón, los bitcoins, pero te trata de, claro, te asegura, te trata de explicar, son ingenieros o lo que sea, o informáticos, que te tratan de asegurar la certeza intrínseca del sistema, y te cuentan lo del problema de los generales bizantinos y no sé qué y tal, y que es necesario que sean más de la mitad de los nodos los que ataquen el nodo central y no sé qué. Yo no lo entiendo también en cuanto a la veracidad extrínseca, pero, o sea, la veracidad intrínseca, pero no te aseguran la veracidad extrínseca, es decir, el modo en que los datos de la realidad física acceden a blockchain. O sea, tú en la blockchain puedes decir que eres el Pato Donald y que tienes 10.000 bitcoins, pero ¿quién asegura que esa persona que es el Pato Donald en blockchain eres tú luego en la realidad física? Es decir, no hay una garantía en cuanto al modo en que los datos físicos de la realidad física acceden luego al metaverso y a esa realidad blockchain. Entonces, o sea, eso es un problema que la blockchain de momento no puede solucionar. Pero vamos, evidentemente es una cuestión que nos va a afectar en un futuro probablemente pero no sé, claro, que os va a hacer estudiar más. Pero no sé yo si eso, yo creo que no va a terminar de ser sustitutivo, sino que va a ser complementario, que efectivamente va a afectar al modo en que desempeñamos la profesión, pero que no va a terminar de sustituirla. En cuanto a la inteligencia artificial, pues es que pasa mucho en todas las profesiones. Pero yo creo que cuanto menos mecánico sea tu trabajo y más lo centres en los aspectos de asesoramiento, El cualitativo. Efectivamente, en el aspecto cualitativo, la inteligencia artificial, al fin y al cabo, por ejemplo, esto se pone de relieve muy bien si te fijas que la inteligencia artificial funciona simplemente por cantidad. Es decir, cuando tú utilizas el traductor de Google, por ejemplo, y traduces del español al japonés, en realidad el traductor no sabe lo que está diciendo, es simplemente que hace una búsqueda muy rápida de todos los resultados que hay y cuando tú introduces esos caracteres encuentra estos, pero no los relaciona. Pero, por ejemplo, entonces, claro, la función está en el aspecto cualitativo. Cuando Copérnico hizo todo el giro en la astronomía que había y propuso el heliocentrismo, pues sí, eso era contrario a toda la acumulación de datos que había hasta la época, pero fue al final el que tenía razón. Entonces, pues yo creo que hay que centrarlo en el aspecto cualitativo y que no es una cuestión que nos vaya a sustituir, sino que nosotros tenemos que incorporar, porque es una herramienta de tecnología más y que es una herramienta en función del lenguaje tecnológico, pero que es complementaria de nuestra labor. Sí, vamos a terminar ya, pero solamente quería que os contara una cosa porque sé que es una duda frecuente. Los abogados del Estado suelen pedir excedencia y suelen trabajar en la privada. ¿Vosotros podéis pedir excedencia? Nosotros podemos pedir excedencia y además lo tenemos más cómodo, porque solo tenemos que estar 1 año. Los abogados tienen que estar 5, según el Estatuto de la Función Pública en la Administración. Nosotros al año, el reglamento notarial nos permite pedir excedencia, lo que pasa es que, como, bueno, ahí entran aspectos económicos. Nosotros la verdad es que tenemos capacidad de avanzar más que un abogado del Estado en lo público, entonces el abogado del Estado busca un poco irse a la excedencia a lo privado por temas económicos y nosotros, pues, dentro de la promoción, dentro del cuerpo, pues cuando tú accedes a una plaza buena y tienes un despacho consolidado y bueno, no tienes necesidad de irte a un despacho de abogados para en términos económicos, estar en esos niveles. Entonces, por eso mucha gente no lo solicita, pero efectivamente también hay casos de notarios que se han ido de excedencia y se han ido a despachos. Hay algunos, sí, sí. Muy bien, pues nada, solo deciros que recordad, si queréis hacer la oposición, que vais a saber mucho más que los miembros del tribunal. Seguro. Bueno, eso es otra cosa también, claro. Por eso también juega lo del aplomo cuando tú transmites las cosas. Que luego, cuando tú estás 10 días, o sea, teniendo que hacer las vueltas en 10 días y demás, es porque las cosas se te olvidan. Luego, una vez han pasado 2 años, se te ha olvidado un montón del temario y te acuerdas de lo que más tratas en la práctica o de lo que tú vas rememorando porque te apetece rememorar. Pero claro, o sea, el que mejor se sabe la oposición es el opositor. El tribunal tiene que tratar de ver el aplomo con el que lo dice y lo maneja y demás, pero sí, sí. O sea, lo de los nervios, controlar, hay mucha gente que se suspende a sí misma, que se sabe el temario cuando canta con el preparador y que llega al examen y le ponen los nervios. Eso pues es una cuestión que hay que tratar de evitar. Pero vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias.